Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 3 de marzo del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del eclesiástico, Siráside. Al agitar el cernidor, aparecen las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 3 de marzo del 2019. Este domingo nos habla de los tres principales enemigos del hombre. En la primera lectura nos habla del pecado de la lengua y cómo se reconoce a un hombre bien o mal cultivado, por su forma de hablar, de razonar, de expresarse. En la segunda lectura nos dice que el aguijón de la muerte era el pecado que la ley hacía poderoso, pero gracias a Dios que hoy a nosotros nos ha venido a dar la victoria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y en el Evangelio nos dice que la ceguera más grande es cuando un ciego quiere guiar a otro ciego, ceguera que se traduce en andar viendo la pelusa que tiene el hermano en el ojo, sin querer ver primero la viga que tiene en el suyo. La ceguera más grande es la ignorancia, ceguera que se vence mediante la formación. La formación permite al hombre dar buenos frutos, ya que la boca habla de lo que está lleno la mente y el corazón. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Eclesiástico. Esta lectura afirma lo que dice el dicho: el pez por su boca cae. En esta lectura nos dice que se sabe si un hombre fue bien o mal cultivado por su forma de hablar. Ya que su forma de hablar nos dice que tan sabio e inteligente es o no un hombre, que también sabe razonar o no.
En esta lectura nos dice que las palabras de un hombre dan a conocer su fondo y que no elogiemos a una persona, mientras no se exprese. O sea, que la mejor forma de juzgar a alguien es a través de sus palabras. ¿Cuántas personas conocemos, que calladitas, se ven más bonitas, porque en cuanto empiezan a hablar, echan a perder todo? Existen personas que cuidan mucho su apariencia y parecen ser educados, civilizados, formados, pero en cuanto empiezan a hablar muestran el cobre. O sea que su forma de hablar les delata. Una persona que habla sin informarse, sin estudios, lo único que va a hablar son puras estupideces, donde va a mostrar su ignorancia, y su falta de formación. En esta lectura nos dice que la prueba para los cántaros de arcilla es el horno. Para los hombres, es su manera de razonar. Una persona que no está bien informada y formada, es una persona terca, necia, que cree que se la sabe de todas, que no necesita que nadie le enseñe y lo único que deja ver es su ignorancia, perdiendo el respeto y la credibilidad de los que le rodean. Recuerdo que cerca de mi casa había una persona mayor, que siempre contaba mentiras acerca de aventuras que según él había vivido en sus años de juventud. Un día recuerdo estaba contando que él participó en la Segunda Guerra Mundial y que se había ido a caballo a Cuba. Un muchacho que estaba escuchando su relato le preguntó, ¿sabía usted que Cuba es una isla? Y el hombre muy sábelo todo contestó claro que sí. Entonces, le preguntó el muchacho, ¿cómo pudo irse en caballo a Cuba? Al darse cuenta que le habían descubierto su mentira, no supo qué más inventar. Y poco a poco fue perdiendo la credibilidad y el respeto de lo que le rodeaban, hasta que se quedó solo porque ya nadie quería escucharlo. A una persona se le conoce por sus palabras. Por su forma de hablar, de expresarse. ¿Qué piensan de ti los que te rodean cuando te escuchan hablar? ¿Que eres una persona educada, formada, bien cultivada, o que eres una persona ignorante, mentirosa, chismosa, criticona, que siempre andas desacreditando a los demás con tus mentiras y calumnias? Dicen que a la manzana se sabe cuando está podrida, porque le sale un gusano del fondo. Y a una persona se dice que está podrida por dentro cuando le sale la lengua de víbora. Cuenta un chiste acerca de las personas murmuradoras, criticonas y chismosas, que a esas personas cuando eran chiquitas en lugar de decirle a la rurniña, o, a la rurulla le dijeron a la víbora, víbora, de la mar, de la mar. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 15, versículo 11 al 18. Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero si mancha a la persona lo que sale de su boca. Lo que sale de la boca procede del corazón y eso es lo que hace impuras a las personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los buenos en la época de Cristo, se cuidaban mucho no comer cierto tipo de alimentos, para no quedar impuros, en cambio no cuidaban lo que dejaban entrar a través de sus ojos, de sus oídos, que les envenenaba la mente y el corazón y lo más grave, no cuidaban lo que salía de su boca, con lo que envenenaban el corazón de la gente, hasta el punto de lograr que a Cristo lo crucificaran como a un ladrón. En la actualidad, ¿cuántas personas se preocupan escrupulosamente por cuidar su alimentación, pero en cambio, se dan el lujo de ver pornografía, películas satánicas, envenenando su mente, su corazón? ¿Cuántas personas se dan el lujo de levantar falsos testimonios, calumnias, chismes, desacreditando a las personas buenas, y lo más grave a sacerdotes, religiosas, catequistas, predicadores, sin darse cuenta que al desacreditar a un servidor de Dios, están desacreditando al mismo Dios? Dios nos dice que si pecas contra el hombre Él te perdona, pero si pecan contra Dios, ¿quién te va a perdonar? Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree muy religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y religión no vale. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Desgraciadamente a veces sucede que en el lugar donde hay más gente chismosa es en las iglesias, que es donde se supone debería haber más armonía, paz, hermandad, fraternidad. ¿Recuerdan la parábola del hombre que sembró buena semilla y llegó el enemigo y sembró junto a la buena semilla cizaña? Lo mismo sucede en la iglesia, el enemigo sabe que la palabra de Dios es una buena semilla, que, al sembrarse en una buena tierra, va a dar un fruto abundante, por eso el enemigo a través de la gente chismosa, intrigosa, criticona, siembra su cizaña para ahogar el fruto de la buena semilla. Por culpa de esa gente mucha tierra buena deja de dar fruto. Por eso nos va a decir el Evangelio de Mateo, que se peca mata más con la boca, que con un cuchillo. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Yo les digo que, en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuenta hasta de las palabras ociosas que hayan dicho. Por tus palabras serás salvado o por tus palabras vendrá tu condenación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No sé si alcanzamos a ver la magnitud del pecado cometido con las palabras que decimos, pero esta lectura nos deja ver claro, que Dios nos va a pedir cuenta hasta de las palabras ociosas que hayamos dicho. Esos chistes pelados, esos chistes malintencionados donde exhibimos o desacreditamos a los servidores de Cristo, a la iglesia y en ocasiones hasta el mismo Dios, esas palabras estúpidas y tontas como, que me lleve el diablo, pues al cabo me quiero ir al infierno, a mi Dios no me importa, etc. Si en este momento pusieras en una balanza todas las palabras que has dicho en tu vida, sabiendo que de ellas depende tu salvación o tu condenación, ¿para dónde se inclinaría la balanza? ¿Cuántas personas has destruido con tus insultos, con tus agresiones, con tus chismes, calumnias, críticas malintencionadas? ¿Cuántas personas has construido, con tus caricias verbales positivas, con tus palabras de amor, bendiciéndolas, predicándoles y enseñándoles a escuchar y a vivir la palabra de Dios? Estás a tiempo de arrepentirte y de enderezar el camino. Si en tu familia hay divisiones, sectarismos, falta de armonía y paz, te recomiendo que primero entronices la Biblia en tu casa, y luego empieces a acudir a los cursos de formación, para que tu corazón se llene de la presencia de Dios y tus palabras empiecen a ser semillas buenas, que produzcan en tu casa, en tu ambiente, amor, fe, esperanza, que les permita a todos ser felices y vivir en paz. Audio reflexión de la segunda lectura. Primer libro de Corintios. En esta lectura nos dice el Señor, cómo el enemigo a través del pecado, le quitó al hombre la vida eterna. Dios un día junto a todos sus ángeles y arcángeles y les dio la noticia de que iba a crear a un ser, superior a todo lo creado, a su imagen y semejanza, inmortal, eterno. Eso no le gustó a Lucifer y a sus seguidores, por lo que se rebelaron. Cuando Dios hubo creado a Adán y Eva, Lucifer al ver que no podía hacer nada contra Dios, decidió a través del pecado, hacer al hombre inferior a todo lo creado, haciéndole perder su eternidad, convirtiéndolo en un ser mortal. Después los hombres inventaron la ley, reforzando con eso la fuerza del pecado. Dice un dicho que, lo prohibido, es lo que más se antoja. El pecado es cuando el hombre no acepta su realidad de criatura y quiere vivir y actuar como si fuera Dios. Creador, omnipotente, dueño de todo, poderoso, autosuficiente y legislador. En el fondo de todo pecado está el engaño de Satanás en el paraíso. Serán como Dios. Desde el paraíso Satanás engañó a nuestros primeros padres, haciéndoles creer que por sus propias fuerzas podrían alcanzar su felicidad y realización humana y desde ahí. A. El hombre se alejó de Dios, fuente de la vida. B. Se separó de su mujer, acusándola de ser culpable. C. Se enemistó con la creación, que se rebeló contra él. Desde entonces comenzaron los odios, rencores y resentimientos.
E inmediatamente después, Caín mató al más pequeño Abel. Dieron inicio las guerras, las injusticias, el afán por la riqueza y todo el mal que existe en el mundo. El hombre quiere obtener la felicidad por sus propios caminos, de acuerdo a sus deseos, siguiendo sus impulsos, haciéndole caso a los criterios del mundo, y rechazando los criterios de Dios. El hombre puede elegir libremente entre creerle a Dios, respetando su autoridad, aceptando su plan, obedeciendo sus mandatos. O puede elegir no creerle a Dios, rechazando su autoridad y no obedeciendo sus mandatos. Cristo viene a través de su muerte y resurrección a rescatarnos de la muerte del pecado, para devolvernos a través de su Espíritu Santo, la dignidad de hijos de Dios, herederos del reino, y de la eternidad. Por eso nos dice San Pablo en esta lectura: demos gracias a Dios que nos da la victoria sobre el pecado por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. El pecado paga un salario, y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es pecado? Decirle a Dios no, no quiero tu amor, no quiero tu salvación, no quiero tu paz. En cambio, pecado es decirle al diablo sí, sí quiero el infierno, la condenación, la muerte. El hombre tiene un poder enorme, el de elegir entre el pecado y la gracia. Si el hombre, libre y voluntariamente, elige el pecado, ¿por qué culpa a Dios de su mal? El pecado tiene un salario, la muerte. Porque cuando viene a pagarme el diablo por mis pecados, no quiero recibir el salario correspondiente. Y culpo a Dios. ¿Qué tiene que ver con todo esto Dios? En cambio, el que elige la gracia, y decide decirle no al pecado, recibe la vida eterna, que es el don de Dios. De esto, Dios sí es responsable. Dios es responsable, única y solamente, de todo lo bueno, pleno y maravilloso, que existe en el mundo. Dios solo es responsable de amar al hombre hasta el punto de enviar a su propio Hijo para salvarnos. Así es que dejemos de culpar a Dios de las consecuencias de nuestro pecado, y arrepintámonos, dejemos de hacer el mal y empecemos a obrar bien en todas las áreas de nuestra vida. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Eclesiástico capítulo 15, versículo 11 al 13. No digas, Dios me hizo pecar. Porque Él no hace lo que odia. No digas, me hizo cometer un error. Porque no necesita Dios a un pecador. El Señor detesta el mal y de igual modo lo detestan los que temen al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy curioso, el soberbio, no se conforma con hacer el mal, sino que aparte busca siempre culpables. Siempre anda buscando a quien usar de papel del baño, para embarrar su suciedad. Es raro que una persona soberbia llegue a hacerse responsable de sus actos y reconozca que tuvo la culpa. Yo creo que lo más grave es echarle la culpa al ser más perfecto, al ser más bueno que existe en el mundo, a Dios. Dios jamás haría nada que afectara al hombre, Dios es perfectamente bueno, no puede tener ni siquiera un pensamiento malo. ¿Cómo puede ser entonces, ser Dios culpable de mi pecado? ¡Qué cobardía, qué infamia, qué calumnia más grande decir! Dios me hizo pecar, Dios quiso que pecara. Es importante que los seres humanos, nos hagamos responsable, de las consecuencias de nuestros actos, y dejemos de andar culpando a Dios y a los demás de nuestras malas decisiones, o de nuestra falta de decisión. Cuentan que en una ocasión un hombre regresó a su pueblo después de muchos años de ausencia y fue a visitar a su mejor amigo de la infancia. Este lo esperaba con algo de impaciencia y al verlo venir por el camino abrió la puerta de su casa y salió a darle el abrazo de bienvenida. En ese momento notó que tenía vendadas ambas orejas.
Sorprendido, no supo qué decir, pues de niño se había destacado por ser el más bravo de la palomilla, de no perder nunca una discusión y de ser el que sabía más palabrotas. Medio turbado, le dijo: «Qué gusto verte. No te encuentro muy bien después de tanto tiempo. Dime qué pasó». «Pues me sucedió lo siguiente», contestó el viajero. «Estaba yo desarrugando una camisa con la plancha de vapor a las 7 de la mañana y a un estúpido se le ocurrió llamarme por teléfono. Al contestar la llamada me puse la plancha, y bueno, ya ves». «Ya entiendo», contestó el amigo. «Eso explica la quemadura en una oreja y la otra». «Ah», añadió contrariado, «es que al muy menso, zonzo e inconsciente, se le ocurrió llamarme nuevamente por teléfono». Lamentablemente, no se aceptan con facilidad los errores y casi siempre se busca a quien culpar de las cosas que nos suceden. Se quiere tener la razón por encima de lo que sea. El creerse perfecto, el no darse cuenta de los propios errores, conduce a un río de conflictos con los que nos rodean, provocando que la navegación por él sea muy dificultosa. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado y probado: de Dios me viene esta prueba o esta tentación. Porque Dios no anda tramando el mal, ni tampoco tienta a nadie. En realidad, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen. En el seno del deseo comienza el pecado y toma cuerpo, y el pecado una vez consumado engendra la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si uno se acerca demasiado al lumbre, lo lógico es que salga quemado. Y aquí la culpa no es más que de aquel, que irresponsablemente, se acercó a la lumbre, pensando que a él no le iba a quemar. En el mundo, existen muchas personas, con una soberbia muy peculiar. Personas que creen, que, aunque se acerquen demasiado a la tentación, no les va a pasar nada. Yo creo que la gran mentira del diablo en esta época, que manejan la mayoría de soberbios tontos es: a mí no me va a pasar. Cuando las personas que nos aman, nos advierten: mira, no hagas esto o aquello, no vayas a tal o cual lugar, no salgas a tales horas, no te drogues, no te alcoholices, no veas pornografía, etc., porque te puede pasar algo muy malo. La tonta respuesta del prepotente es: a mí no me va a pasar. ¿Quién eres tú, para que no te pase? Lo grave es dejar que el mal entre en mi vida, de cualquier forma. Ya sea a través de malos pensamientos, deseos, tentaciones, porque después, lo difícil es pararlo. Porque el mal entra, se apodera del hombre y le lleva a hacer el mal que no quiere, en lugar del bien que el hombre quiere, hasta destruirlo, aniquilarlo, matarlo y condenarlo. El mal hace del hombre, un esclavo del pecado y de la muerte. El primer paso que tiene que dar el hombre para ser liberado de su pecado, es dejar de echar culpas, reconocer su falta, confesarse pecador y responsable de su pecado. Cada año, con motivo de las fiestas de aniversario de su coronación, el rey liberaba a un prisionero. Cuando cumplió 25 años de monarca, él mismo quiso ir a la prisión acompañado de su primer ministro y toda la corte para decidir a cuál prisionero iba a liberar. Cada uno de los encarcelados, pensando que podría ser el agraciado, preparó su discurso de defensa para exponerlo ante el rey. Majestad, dijo el primero, yo soy inocente. Un enemigo me acusó falsamente y por eso estoy en la cárcel. A mí, añadió otro, me confundieron con un asesino, pero yo jamás he matado a nadie. El juez me condenó injustamente, dijo el tercero. Así, todos y cada uno manifestaban al rey por qué razones merecían precisamente la gracia de ser liberados. Había un hombre en un rincón, que no se acercaba y entonces le preguntó el rey: ¿Tú, por qué estás aquí? El hombre contestó: porque maté a un hombre, Majestad. Soy un asesino. El rey preguntó: ¿y por qué lo mataste? Respondió el hombre: porque yo estaba muy violento en esos momentos. De nuevo el rey preguntó:
¿Y por qué te violentaste? Respondió el hombre. Porque no tengo dominio sobre mi enojo. Pasó un momento de silencio mientras el rey decidía a quién liberaría. Entonces tomó el cetro y dijo al asesino que acababa de interrogar. ¿Tú sales de la cárcel? El primer ministro replicó. Pero Majestad, ¿acaso no parecen más justos cualquiera de los otros? Respondió el rey. Precisamente por eso saco a este malvado de la cárcel para que no eche a perder a todos los demás que parecen tan buenos. Recuerda, que el único pecado que no puede ser perdonado, es el que no reconocemos. Es necesario confesar que somos pecadores y no tan buenos como muchas veces tratamos de aparentar. Por lo tanto, no andemos culpando a Dios de nuestros males, que son producto de nuestro pecado, de nuestro proceder injusto. Recuerda que Adán y Eva, por eso perdieron el paraíso, porque cuando Dios les preguntó por qué habían comido del fruto prohibido, Adán le echó la culpa a Eva, y Eva a la serpiente. Si Adán y Eva, al igual que el hijo pródigo de la parábola, hubieran asumido la responsabilidad de su falta y hubieran perdido perdón, nunca hubieran perdido el paraíso. Desgraciadamente Adán y Eva, siguen teniendo muchos seguidores, que, por no asumir su responsabilidad, siguen perdiendo el paraíso. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Lucas. A través de este Evangelio Dios nos da 3 lecciones maravillosas, especialmente para aquellos que siempre andan viendo los defectos de los demás, sin darse cuenta que cuando un dedo señala al otro, 4 dedos señalan para uno. La primera lección que nos da esta lectura, es que un ciego, no guía a otro ciego. ¿Cuántas veces, personas que nunca han leído la Biblia y poco se acercan a la iglesia, critican a los sacerdotes, a las religiosas, a los predicadores, catequistas, a la iglesia, diciendo que no está bien lo que hacen o lo que dicen, que eso no va conforme a lo que Dios quiere? Esas personas deberían decir, cuando critican, de acuerdo a mi ignorancia, esas personas que trabajan en la iglesia, no están bien conforme a lo que yo pienso o quiero, porque tengo complejo de mí ni Dios. Dice un dicho mexicano: lo que uno no puede ver, en su casa lo ha de tener. Por eso en este Evangelio nos invita Dios a dejarnos primero formar a través de la iglesia, con la palabra de Dios, para en lugar de criticar a los demás, nos dediquemos nosotros a formarlos. Por otro lado, también nos invita a no dejarnos guiar por gente ciega. Imagínate que yo te digo que he chocado 10 veces, que he tenido 50 infracciones de tránsito, y que he atropellado a 2 personas, luego te pido que me prestes las llaves de tu carro. De tonto me las prestarías. Mucho menos prestes las llaves de tu vida a personas fracasadas que no han sabido dirigir su propia vida. La segunda lección, es no andes viendo la pelusa en el ojo de tu hermano, primero ve la viga de tu propio ojo. Existen muchas personas, que, en su incapacidad de poder hacerse felices, o para distraer la atención de la gente de su fracaso e incompetencia, se dedican a criticar a los demás. Detrás de toda persona criticona hay un envidioso. La envidia es un sentimiento o estado mental, en el cual existe dolor, o desdicha por no ser o no poseer uno mismo lo que tiene el otro. Es una tristeza o pesar del bien ajeno. La envidia es considerada como pecado capital, no por la magnitud del pecado, sino porque genera otros pecados y rompe con el amor al prójimo. La envidia daña la capacidad de gozar y apreciar lo que posee uno mismo. La envidia es la madre del resentimiento, un sentimiento que no busca que a uno le vaya mejor, sino que al otro le vaya peor. La envidia nunca produce nada positivo en el que la padece, sino una insalvable amargura. Por eso este Evangelio nos da la tercera lección. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos, el árbol se conoce por sus frutos.
Y la forma de conocer los frutos de una persona, es a través de lo que la boca habla, de lo que está lleno del corazón. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 15, versículo 12 y 14. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron a Jesús: «Sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración». Jesús respondió: «No les hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice un dicho mexicano: tanto peca el que mata a la vaca, como el que le jala la pata. ¿Sabes por qué hay chismosos y criticones? Porque hay gente como tú y como yo que les escuchamos y les seguimos el cuento. Las personas chismosas y criticonas, son personas tóxicas, que dividen, que desacreditan, que llenan a otros de negativismo, pesimismo, haciéndoles que pierdan su determinación de seguir a Cristo, de perseverar en su caminar hacia Dios. Ay de aquel que haya sido instrumento para apartar a los elegidos por Dios, del buen camino, o hayan hecho que se detengan y dejen de perseverar. Siempre que una persona se te acerque a chismear o criticar, o sea a decirte que no perseveres en tu servicio a Dios, a la iglesia, en tu llamado, argumentando, el líder de tu grupo no es digno, o no hace las cosas bien, debes decirle lo mismo que Jesús le dijo a Pedro cuando quería apartarlo de su misión: «Aléjate de mí, Satanás». Ojalá que entendiéramos que los sacerdotes, los predicadores, los catequistas, son pecadores igual que tú y que yo, con la única diferencia, que han dejado de ser católicos ordinarios, para dar el extra en el servicio a Dios y a los demás. Y no por haberse decidido a dar ese extra, automáticamente se van a convertir en santos y perfectos. Claro que no. Están en ese camino de formación y entrega, formando a otros, pero con las mismas fallas, con las mismas luchas que los demás. Lo único que hace a estas personas extraordinarias, es que han decidido dar más, respondiendo generosamente al llamado de Dios. Por eso, a estas personas, en vez de exigirles más, deberíamos agradecerles más. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Porque de la misma manera que ustedes juzgan, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El juicio es atributo único de Dios. Por lo tanto, el que se pone a juzgar a los demás, está queriendo tomar el lugar de Dios. En primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 7 nos dice Dios: el juicio de Dios no es el del hombre, el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Aparte, en ese versículo nos dice Dios que cada quien se fabrica su propia medida para el día del juicio, porque con la vara que midamos a los demás seremos medidos. Esas personas que se escandalizan de todo y con sus chismes, recriminaciones, críticas, desencantan a los creyentes, haciéndoles perder la fe, la esperanza y hasta el amor a Dios a los que les rodean. Por eso en primer libro de Corintios capítulo 6, Dios nos dice: los chismosos no heredarán el reino de los cielos. El pecado del chisme es igualado a los pecados más graves y condenables. Porque el chismoso, con tal de no ver sus fallas, prefiere señalar las del prójimo, creyendo que con esto va a justificarse frente a Dios de no hacer los cambios en su vida necesarios para salvarse. ¿Cuántas veces han escuchado a personas mediocres y chismosas? Yo no voy a la iglesia porque ahí hay pura gente hipócrita, yo no soy catequista, o predicador, porque he sabido de personas que siéndolo son así y asado, etc. A una mujer que se confesaba frecuentemente de hablar mal de los demás, San Felipe Neri le preguntó: ¿te sucede con frecuencia hablar mal del prójimo? Muy a menudo, padre, responde la penitente. Hija, creo que no te das cuenta de lo que haces. Es necesario que hagas penitencia.
He aquí lo que harás. Mata una gallina y tráemela enseguida, desplumándola por el camino desde tu casa hasta aquí. La mujer obedeció, y se presentó al santo con la gallina desplumada. Ahora, le dijo Felipe, regresa por el mismo camino que viniste y recoge una por una las plumas de la gallina. Pero eso es imposible, padre, rebatió la mujer, con el viento que hace hoy no podré encontrar más que unas pocas. También yo lo sé, concluyó el santo, pero he querido hacerte comprender que si no puedes recoger las plumas de una gallina, desparramadas por el viento, tampoco puedes recoger todas las calumnias levantadas y dichas de mucha gente, y en perjuicio de tu prójimo. Es un gran pecado colectivo el hablar de los demás sin ser muchas veces conscientes del daño que podemos causar. Primero, si es falso se convierte en calumnia y segundo, si es cierto se convierte en difamación. Nos gusta ver la astilla en el ojo del prójimo y no reparamos en la viga que llevamos en el nuestro. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 15, versículo 18 al 19. Lo que sale de la boca procede del corazón y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una persona sabemos que está enferma, cuando se la pasa hablando mal de los demás, quejándose de todo, renegando por todo, diciendo mentiras, chismes, insultando, contando chistes pelados, hablando siempre en doble sentido, etc. El problema de esta persona no está en la boca, está en su corazón. Y lo que tiene que cambiar no es su forma de hablar, sino su corazón. La mente y el corazón se alimentan de lo que entra por los sentidos, por eso es importante vigilar lo que vemos, lo que escuchamos, y dejar de decir, ya estoy adulto y puedo ver pornografía, o ya sé que son mentiras las películas satánicas, y por eso las veo o creo que ya tengo criterio suficiente para ver, leer o escuchar las porquerías que aparecen en internet, en la televisión, en los medios de comunicación que desacreditan a Dios, a la Iglesia, a los seguidores de Cristo. Así como cuando comes algo echado a perder te va a hacer daño, o cuando tomas un veneno, te va a envenenar, sin importar si eres adulto, o tienes un criterio suficiente, de la misma manera todo lo que no es de Dios, forzosamente es del diablo y te va a contaminar, te va a hacer perder la pureza de intención, la pureza de corazón, te va a hacer perder tu salvación y te va a llevar a la muerte y a la condenación. Es importante dejar de decir, a mí no me va a pasar, por favor cruza una calle llena de tráfico con los ojos cerrados y di, a mí no me van a atropellar, ¿por qué no? Más bien debes de decir, a mí me puede pasar, mejor no escucho, no veo y me alejo de esas personas o de esos medios de comunicación que son tóxicos, que me enferman y pueden llevarme a la muerte y a la condenación. Oremos para que Dios nos permita cerrar nuestros sentidos a todo lo que contamina nuestra mente y nuestro corazón, a las personas chismosas, criticonas que son tóxicas, instrumentos de Satanás que vienen a apartarnos del llamado para cumplir la misión que Dios nos ha confiado. En cambio, que Dios nos permita abrir nuestros sentidos a la predicación de la palabra de Dios, a los sacramentos y a todas las personas instrumentos de Dios, que nos invitan, nos motivan, nos enseñan a seguir a Cristo como el único camino verdadero para alcanzar la vida eterna. Oremos por las misiones que tenemos en puerta. Santa Lucía, San Judas, Sagrados Corazones y Nuestra Señora del Refugio, para que nuestro Padre Celestial, por intercesión de María Santísima y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nos llene por medio del Espíritu Santo, de las gracias y bendiciones, para seguir sirviéndole cada día con mayor pureza de intención, de corazón, y a los que han sido invitados, permita que den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Chava, por José, Emérita, por los hijos de Silvia, por Carmen Hermosillo,
por Teresita Iñiguez, por Cleotilde, por Carmen Palomino, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Mago Gómez, por Isabel, por el esposo de Mary Chuy, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio María Nueva York, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Oremos por todas las personas que cumplen años este mes de marzo, especialmente por nuestras coordinadoras. Josefina Hernández, que cumple años el 17 de marzo, Sandra Miranda el 17 de marzo y Alma Delia Flores el 31 de marzo, para que nuestro Señor Jesucristo les siga llenando de amor, gracia y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.